Lo que no debe hacer es tratar de justificar estos gastos que se pueden evitar. Sí, me escucha, Karina, un Ahora sí gusto lo conversar escucho. con usted. Ahora sí lo escucho, porque yo me quedé con que usted me decía que se tienen que controlar. Ya, no se controlan. ¿Qué hacemos? Parece que ellos, como no les cuesta de su bolsillo, creen que es una billetera abierta sin fondo. Bueno, hay que investigar y sancionar, porque realmente esto es un insulto. Yo escuchaba al ministro hablar, y si bien él no es directamente el que autorice este gasto, sí es responsable de tomar medidas para controlarlo. Lo que no debe hacer es tratar de justificar estos gastos que se pueden evitar, sobre todo ahora cuando vemos que hay miles de trabajadores que están en este momento en las puertas del Ministerio de Salud reclamando porque se los trate de manera más digna. Ayer hubo una reunión de trabajadores CASCOVID, también han habido reuniones de cambio de grupo ocupacional de trabajadores del MINSA pidiendo su nombramiento, incorporarse a la carrera de los trabajadores de salud, y les es negado porque no hay fondos, porque no hay dinero, lo cual es un absurdo, porque justamente en el sector salud es donde más tenemos que cuidar a nuestros recursos humanos, y ahora aparecen noticias como que se gasta dinero en otras cosas, como que aparecen implementos que no son reutilizados en algunos hospitales cuando tenemos establecimientos de primer nivel absolutamente con falta de equipamiento. Aparece una falta de sensibilidad realmente por parte de los funcionarios y una falta de criterio en cómo utilizar estos recursos que generalmente se devuelven la mayoría al Estado porque no se ejecutan bien o se gastan mal, ¿no? Esto es una muestra de la insensibilidad que tenemos de verdad en distintos sectores, entre ellos el sector salud, y la necesidad de una reingeniería en toda la línea, ¿no? Hay que tomar medidas muy claras para tener funcionarios que estén pensando en la salud y no en gastos suntuosos, no en gastarse en piononos, en brownies, el dinero del Estado, ¿no? Da un pésimo mensaje a la población. ¿Y qué se hace ahora? Porque siempre estamos hablando de gestión y parece que nadie sabe gestionar bien los recursos del Estado porque usted hace referencia a este informe de la Contraloría de todos estos aparatos que aparecen arrumados pues en el arzobispo Loaiza, si no recuerdo mal. Y esos deben ser pues lo que ha pasado siempre, ¿no? Es decir, se malogra algo y piden algún presupuesto adicional, no se los dan y ahí están hasta que se malogren, se oxiden y, y no les dan uso hasta que se pierden, ¿no? Sí, bueno, pero eso está muy vinculado a la corrupción, Karina, a la corrupción, ¿no? Esto da pie a que mejor tengo un proveedor al cual me puede dar alguito y entonces prefiero hacer esa compra y dejar que algunos implementos, equipos que podrían repararse, pues sean utilizados, ¿no? Tenemos una realidad muy cruda en nuestro país, que más del 80% de nuestros establecimientos de primer nivel tienen carencias, ¿no? Le falta camillas, sillas de ruedas, camas, y estos elementos que dependen de la Dirección General de Operaciones, de DEGOS, que a su vez depende del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, debería controlar. Hay una dirección específica de mantenimiento y equipamiento del Ministerio de Salud. Entonces, esto tendría que responderlo los funcionarios a cargo de esta dirección, donde hay una gran corrupción sin ninguna duda, para que transparenten estas acciones, para que digan qué hacen con los equipos cuando tienen algún tipo de falla, si los están reparando, si los están redistribuyendo en lugares donde son tan necesarios, o simplemente pasa lo que ha encontrado Defensoría del Pueblo, que están arrumados ahí en los hospitales, sin darles ningún uso, mientras la gente no tiene una camilla donde acostarse en muchos establecimientos, ¿no? Esto es parte del drama, la necesidad de implementar en el Ministerio de Salud una verdadera meritocracia, que la gente más calificada pues llegue a los cargos y no solo los amigos, que haya un control permanente de los funcionarios, que se tenga la mano dura para remover a los funcionarios que no cumplen y que no lleguemos tarde a los acontecimientos para registrarlos y que salga como nota de prensa, sino que de verdad ya sea parte de una política preestablecida
que equipos que se descomponen, equipos que tienen algún tipo de fallas, tienen que pasar a mantenimiento de manera inmediata para ver si pueden ser rescatados, ¿no? Yo Muy creo que en bien, la yo por gran favor mayoría de los casos se puede hacer. le Sí. pido por favor que me espere un ratito, me tengo que ir a la pausa, nos ha ganado el tiempo, pero tenemos que hablar un poco más sobre esta corrupción, falta de gestión y también los gastos innecesarios en épocas de carencia, que no es ahorita la recesión. Nosotros venimos arrastrando todo esto desde la pandemia. Regresamos con el exministro de Salud, Hernando Ceballos. Señor Ceballos, exministro Ceballos, estábamos hablando de la corrupción, estábamos hablando de la falta de gestión y también de este despilfarro que hay en el Ministerio de Salud. Ayer el señor Otárola, que ha sido interpelado por los periodistas, por estas dos amiguitas que tiene en el aparato estatal y que le ha dado trabajo, él en realidad se ha fastidiado, ¿no? Y ha dicho de que corrupción no hay. Eso lo ha descartado totalmente. Ha dicho que no existe alguna actuación o acto que nos recuerde al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo. Y yo se lo pregunto porque usted ha sido parte y ministro de Castillo. Sí, bueno, hay que decir que este tema de la corrupción es un tema que tiene que ver con el Estado peruano, ¿no? Que hace agua por todos lados y que no empieza con Castillo, tiene varias décadas y se ha ido agravando, y este gobierno no es una excepción. Si no, veamos la denuncia que hizo la propia exministra de Salud, la doctora Gutiérrez, sobre la presidenta de la República. Pero corrupción también es mirar con indiferencia lo que pasa con nuestro pueblo, las grandes carencias que tiene, y despilfarrar el dinero en otras cosas que no son las más urgentes, como el viaje de la señora presidenta al Vaticano, que costó millones, cuando la gente acá está muy preocupada por qué va a pasar en el fenómeno del niño, cuando tenemos miles de trabajadores en la calle en este momento pidiendo que les paguen lo que consideran justo porque tienen un sueldo miserable y no son atendidas. Que algunos medios de comunicación quieren invisibilizar la corrupción para proteger a la señora Boluarte es otra cosa, ¿no? Corrupción también es lo que ha pasado con la represión en nuestro país y la indiferencia de las autoridades del Ministerio Público para procesar a los responsables por esos asesinatos, ¿no? Entonces yo creo que el señor Otárola, que sabe que no tiene puerta trasera por donde salir, dice cualquier cosa para tratar de justificar hechos que son más que evidentes. Hay una gran corrupción en este gobierno y una serie de denuncias por todos lados que aparecen, aunque los grandes medios de comunicación, con algunas excepciones, tengo que decirlo, como este medio, como Exitosa, pero que tratan de invisibilizarlo y de ocultarlo. Cuando estaba Castillo, claro, se denunciaba cualquier cosa que pasaba en este gobierno, y está bien que sea así, está bien que haya sido así durante el gobierno de Castillo, pero no se tiene que utilizar los medios de comunicación para intereses particulares, sino para informar correctamente. Y lo que está pasando ahora en el Ministerio de Salud con este gasto suntuoso, digamos, de dinero de nuestro país, es un reflejo de la insensibilidad que tenemos en las instituciones del Estado, donde la capacidad de ejecución del gasto es muy baja y se gasta mal, ¿no? Tenemos el fenómeno del niño a puertas, los establecimientos de salud deberían estar en alerta máxima, se debería contemplar la necesidad de equipar correctamente los establecimientos, de evitar conflictos con los trabajadores, y no se hace nada de eso. Como le comentaba a Karina, ayer se ha negado, los funcionarios del segundo nivel le han negado a los trabajadores ex-COVID la posibilidad de ser incluidos mínimamente en el proceso de nombramiento, manteniendo trabajadores de segunda categoría cuando realizan las mismas funciones que el resto de sus compañeros. Lo mismo pasa con las compañeras del cambio de grupo ocupacional, los trabajadores CAS en general y los trabajadores que ahora están en la calle reclamando sus derechos, mientras algunos funcionarios comen sus bocaditos de espaldas a la realidad del país. ¿Y qué Mientras es la lo gente que no tiene para un turno, Ujú. ellos están en otra cosa. Sí, sí, Karina. ¿Y qué es lo que pasa? Porque bien es cierto es que usted estuvo en un
rango de tiempo en el gobierno de Castillo y después el Ministerio de Salud se convirtió en una cosa, ¿cómo le podría decir? En un botín político, ¿no? Entonces, yo quisiera saber el tiempo que usted estuvo y que también luchó contra la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que falta en el Ministerio de Salud para que el ministerio funcione? Porque Vizcarra cerró todo el primer nivel de atención y esa fue una desinteligencia, ¿no? Es decir, Sin duda, sí. sí, ¿no? Ahí comenzó el declive total. No, hay un tema que viene de mucho más atrás, es un Mucho tema más que tiene atrás. que ver con el olvido que tiene el sector salud, la falta de presupuesto, la falta de normas que permitan generar una verdadera Pero reforma. cerrar el primer nivel de atención nos dejó indefensos a casi todos los peruanos. Claro, cuando no se priorizó el primer nivel para contener la pandemia, esto incrementó que los hospitales se llenaran de pacientes, que fuera más difícil resolver una atención adecuada, y esto, por supuesto, tuvo el impacto en que la pandemia nos golpeó mucho más. Cuando se corrigió este error, pues ya teníamos un daño importante. Después se avanzó, como se avanzó en la inmunización, en el oxígeno, lo cual nos permitió salir más o menos rápido después de la pandemia, pero esto no se ha traducido en una lección aprendida de que, bueno, No, no, ya para estamos nada, para nada. clarísimos que tenemos que cambiar el sector salud, ¿no? Claro, pero ¿por qué Esto no se no, puede si ya nosotros hemos pasado el tiempo de que nos golpeó mucho la pandemia, de que se cerró el primer nivel de atención y eso pasó factura? ¿Por qué ahora, por ejemplo, ya que ya se inmunizó, ya que se tiene identificado ese primer problema, por decirlo de alguna manera, ¿por qué no se refuerza el primer nivel de atención, por ejemplo, para el tema del dengue, que nos volvió a pegar fuerte? ¿Por qué? usted, usted lo ha dicho, Karina, porque tenemos un Estado que no termina de reformarse totalmente. Entonces, el Estado es un botín, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es un botín? Primero, porque tenemos autoridades, lamentablemente, en su gran mayoría, que ven el cargo público como un negocio y una oportunidad para llenarse los bolsillos. Porque no hay un nivel de control serio, porque la Contraloría siempre llega tarde, porque la Defensoría está pensando en sus intereses políticos, porque el Estado peruano grita la necesidad de una profunda reforma, ¿no? En todo el aparato estatal, ¿no? Y sin embargo esto no se da. En el caso del sector salud, la necesidad de una profunda reforma donde se aplique realmente la ley, esto no se está dando, ¿no? No existen las normas que tanto necesitamos para integrar la seguridad social con el Ministerio de Salud, para descentralizar los recursos, para fortalecer la atención primaria de salud. No está tampoco la decisión política, ¿no? Nunca se ha tomado. Entonces yo pongo en el ministerio a mis amigos y entonces, claro, las consecuencias son: primero, cambio cada 4 meses de ministros, de funcionarios, como si esto fuera un mercado persa, y en segundo lugar, cada vez que llego, pongo a mis partidarios, pongo a la gente más cercana, el tiempo que pueda para que ganen bien, en lugares donde debería ser un honor servir a la gente. Servir y estar en el Ministerio de Salud es una oportunidad de poder ayudar a tanta gente que sufre carencias, pero sin embargo van y comen bocaditos, ¿no? Pareciera que se sacaron la lotería y miran por la ventana a la gente reclamando sin atenderla. Esto tiene que cambiar. Viene el fenómeno del niño y cuántos establecimientos de primer nivel realmente hemos repotenciado, ¿no? Cuántos trabajadores más hemos contratado, cuánta gente hemos redistribuido a los lugares donde seguramente nos va a impactar el fenómeno del niño, y vamos a ver que el resultado es cero, Claro, ¿no? lo que pasa es que mucho se habla de que estamos haciendo, pero esas preguntas básicas no se quieren responder.
Esas preguntas cuando se quiere que se aterrice no se dan. Muchas gracias, Hernando Ceballos, exministro de Salud, por atendernos y explicarnos un poco qué significa pues este gran sector tan importante y que en realidad no funciona, porque si uno va al Ministerio de Salud y necesita una operación, sabe Dios cuándo te la hacen. Además, si es que hay el medicamento que necesitas.